Y Dios, como comentaba el hermano Fabián ahorita, utilizaba hombres. Utilizó en aquel tiempo hombres para manifestar su poder. Utilizó a los apóstoles para que ellos al orar tuvieran el Espíritu Santo. Quiero establecer aquí una verdad, eh, o el tipo de mi teología, es que Dios siempre ha hecho excepciones. O sea, no siempre fue una regla. Por ejemplo, en el caso de que creo que fueron profetas y apóstoles, los apóstoles los que ungían a las personas. Pero no con eso voy a decir que ya si alguien ora por usted, ahí no puede recibir el Espíritu Santo. No, tampoco no quiere decir eso. Amén. O sea, siempre, o sea, puede ser que usted venga al altar, alguien ore por usted y usted reciba el Espíritu Santo. Puede ser. Paz de Cristo, hermano. Sí, sí me expliqué. O sea, Dios siempre ha hecho, de hecho la Escritura dice de la multiforme gracia de Dios. O sea, Dios se ha manifestado de muchas maneras y trabaja de muchas maneras. Amén. Pero lo que sí ve Él es siempre la intención del corazón. O sea, que nuestras acciones o nuestros deseos tienen que ir acompañados de las motivaciones correctas. Por ejemplo, si usted quiere, en el caso de los varones aquí en la congregación, quieren un día ser predicadores, ¿por qué? ¿Quiere participar en la alabanza? ¿Por qué? Paz de Cristo, hermanos. Y casi como que todos tendemos a eso, pero nadie dice, no, quiero hacer el aseo. Quiero cuidar a los niños. No, eso no, acá donde nos vean. Paz de Cristo. Me descalabré yo solo. Es cierto. Siempre las acciones bajo las motivaciones correctas, porque el Señor mira lo que hay, cuál es el deseo del corazón. ¿Por qué muchos no llegan al bautismo del Espíritu Santo? Porque no hay la motivación en el corazón. Aunque venga la iglesia y venga la oración y ayune, no está la motivación correcta. Dice el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, Hechos capítulo 8, verso 9, amén, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A verso 10, oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Vemos a Simón el mago, y no era de Venezuela. Tenemos a Simón el mago, que engañaba a la gente y la gente le creía. ¿Qué, hermano? Es que dice el que hacía magia antes, hermano. Bueno, ya. Simón, hermanos, era un mago y engañaba a la gente, les hacía limpias de dinero. Les desaparecía la cartera. Entonces, cuando mira a Felipe y lo que él hacía, creyó al evangelio. ¿Y qué cree que hizo? Se bautizó. Se bautizó en agua. Como la mayoría de los que estamos aquí, nos hemos bautizado en agua. Pero le faltaba un bautismo. Paz de Cristo, hermano. ¿Sabe? Fíjese, aquí vamos a dar con un clavo muy, muy tremendo. Cuando nosotros predicamos más acerca de la salvación y el bautismo,
Pocas veces predicamos del bautismo del Espíritu Santo. No, usted tiene que bautizarse en agua y invocar el nombre y ya usted tiene el perdón de sus pecados. No, la Biblia enseña que hay otro bautismo, tan importante como el otro. Paz de Cristo, hermanos. Porque por el bautismo de agua a nosotros nos puede engañar. Y dice, hermano, estoy listo, yo ya no robo, yo ya no hago magia, yo ya estoy listo, bautíceme. El hermano, sí, hay que bautizarlo. Y lo bautizamos. Pero el hermano sigue viviendo en pecado. Nos engañó. Está bien. Me puede engañar. Pero hay uno que no puede engañar. Entonces ahora usted tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Paz de Cristo, hermano. Eso le sucedió al mago. Él engañó a los hombres. Pero Dios no lo A Dios no lo engañó. Dice, vamos a leerlo ya. Él se le coló a los hombres. Pero... Amén, cierto. Mire el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, verso 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Una ocasión, hermanos, me dijo una hermana, no, pues mi hija no viene a la iglesia, ¿verdad? Y todavía no se bautiza ni nada, pero ella siempre manda su diezmo. ¿Y qué? Ya ve que salió un fulano por ahí que vendía terrenos en el cielo. La sangre del cordero. Sí, decía la hermana, no, mi hija siempre manda el diezmo. Pues de nada le sirve, mejor vaya y gásteselo allá a ella, porque paz de Cristo, hermano. O sea, fíjese, y a Felipe lo engañó Simón. Dijo, Simón, estoy listo. Digo, perdón, sí, estoy listo. Estoy listo, bautíceme. Y lo bautizó. Pero cuando vino Pedro, no por nada era Pedro, ¿verdad? Cuando vino Pedro y lo vio, dijo, este trae algo raro. Y fue y se acercó a él y le dijo, hey, dame de ese poder. Y le daba por ahí el diezmo. Este cheque salió bueno. Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? Porque es una confirmación delante de Dios. Es su relación con el Señor. Y no se puede tener ese bautismo si hay pecado en la vida. Cuando dice que se bautizan y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿eso es diferente al bautismo? ¿En agua? No. No, es el mismo. Es el mismo. Pero entonces no lo recibe cuando se bautiza, si dice que lo recibirán. Sí, amén. Eso es Hechos 2:38, amén. Por ejemplo, la promesa está en Hechos 1:8. Mira, vamos a leerlo otra. Aquí al cabo que estamos en Hechos. Hechos capítulo 1. Usted sabe que cuando el Señor habla con los apóstoles, dice que había 120 hermanos ahí reunidos en el aposento alto. Les dijo, quédense ahí hasta que sean llenos, hasta que venga el poder de lo alto. Amén. La promesa está en el verso 8, dice, pero recibiréis poder ya. No, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Fíjese lo que dice el verso 8. Cuando, o sea, no da una forma en que diga que ya, es ya. Dice, la promesa dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Por ejemplo, Juan, vamos a volver a Juan. Juan decía, tras mí viene uno cuyo no soy digno de quitar el calzado de sus pies. Dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 2:38 habla del bautismo, el bautismo que nosotros podemos efectuar. Por eso, vamos a leerlo aquí, el 2:38, mire. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu. Ahí habla de dos bautismos, no es el mismo. Lo que sí mencionaba yo ahorita es que Dios siempre hace excepciones. O sea, con esto no voy a decir, no estoy diciendo que el día que se bautiza no pueda recibir el Espíritu. Sí puede recibir el Espíritu Santo el día que se bautiza. Como puede ser antes que se bautice, como puede ser después de que se bautice en agua. Amén. Ahí hay algo bien importante, hermana. El problema ahí había sido porque ellos habían cometido un pecado grande y mortal. Por esa razón Pedro les predica de esa manera, les dice arrepentidos, porque ellos hicieron la pregunta, ¿qué debían de hacer después de haber cometido un pecado grande? Entonces a él les da la declaración, arrepentidos, es que ellos tenían que tener arrepentimiento por lo que habían hecho, por lo que ellos no conocían de antes. Y en el versículo 39, si usted se fija, les aclara también, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y por cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Por esa razón, por la condición que había pasado, es que Dios da esa explicación si le ponemos atención. Amén. Entonces, cierto, hermano. Y concuerda con lo que usted dice, hermano, no está condicionado en cierto tiempo. Puede ser antes, puede ser antes, puede ser durante o puede ser después, como decía el hermano. ¿Sí, hermana? No, pues. Yo estaba considerando también este versículo. Ajá. Sí, puede ser, pero vamos a probar por medio de la Escritura que no es una regla. Por ejemplo, leímos. Entonces, si una persona no tiene una convicción en su bautismo, puede ser que no lo reciba, pero si una persona está convencida que ese bautismo de caminar en el Señor, Sí, está bien, está bien. por ejemplo, el bautismo que ha hecho el hermano, Ujú. que dice, se bautice para perdón de pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Pero hubo un caso, hermano, de la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio ellos lo recibieron antes de ser bautizados. Amén. Sí, hermano, es que en sí el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. Entonces, hay gente, ¿verdad?, que se bautiza y tal vez en el momento, por su expresión de su cara, por su expresión, ¿verdad?, de la forma en que se está llevando a cabo, no hay una revelación en su forma, o en la forma en que se está siendo bautizado. No me refiero en la forma de bautismo, me refiero en la forma de su expresión, ¿no? Por ejemplo, yo he mirado bautismos, hermano, donde la persona en el momento que es bautizada, hermano, o sea, llora y llora y llora. Eso es parte de Dios, es de Dios, hermano, es Espíritu Santo, claro. Pero sí hay gente, hermano, que en el momento del bautismo no recibe nada. Mucha gente, a veces me ha tocado ver en el altar, ¿verdad?, en el altar, porque no tiene precisamente que ser el don de lenguas para ser bautizado en el Espíritu Santo, no precisamente, o no exactamente, ¿no? Pero sí hay formas y hay maneras. Dios se manifiesta de muchas formas, Amén. de muchas maneras al hombre, ¿verdad?, para que el hombre reciba. Amén. Mire, me gustaría leer Hechos capítulo 10. Vamos a leer, permítame, hermano. Vamos a leer Hechos capítulo 10. ¿Por qué dices que Dios hace sección de personas que aquí está diciendo No, que Dios no hace sección de personas? no dije eso. Dije que hace excepciones.
excepciones, no acepción. Es diferente. Vamos a leer Hechos capítulo 10, hermanos. Mire, un caso de que son dos bautismos completamente diferentes, dados en diferente tiempo. Pero como vuelvo y lo repito, no estoy diciendo que tenga que ser así. Amén. O sea, puede que usted se bautice y ahí recibe el Espíritu Santo. Como puede que no. Puede recibir el bautismo del Espíritu Santo antes de bautizarse. Puede. O puede recibirlo después de bautizarse. Amén, hermana. Pues sí entiendo y sí he leído donde a veces lo recibían antes y a veces lo recibían después, pero, o sea, yo digo, si el texto dice que pues es para el perdón de pecados y recibirán el don, yo digo que si se dice pues que no, que tal vez no reciben el don cuando se bautizan, entonces están diciendo que ese texto es mentira. No. Están contradiciendo que el texto, Es que, como diciendo, puede ser que no lo recibe, pero el texto dice que sí lo van a recibir. es que hay que Bueno, mirar nada más que esta palabra, si la leíamos, la pura palabra, está hablando en un sentido futuro. Cierto. Y recibiréis, hablando de un futuro. esa parte Pero de la cuando recibimiento. o sea, yo lo entiendo que van a recibir el don cuando se Ok, entonces mire, entonces vamos a leer Hechos 10:45. Entonces, si eso fuera así, entonces, ¿qué pasó aquí? Ok, por eso que para hacer una doctrina tiene que estar bien fundada en la palabra. Si no, y la palabra no se contradice. Entonces, tenemos que verificar varios textos y de ahí formar la doctrina. Hechos 10, capítulo desde el 43. Dan testimonio todos los profetas que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, o sea, en una predicación, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿En qué momento pasó? En una predicación, ¿cierto o no? Verso 45, Hechos 10, 44, verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaba Pedro predicando en la casa de Cornelio. Durante la predicación pasó algo tan tremendo que cayó la presencia de Dios sobre todos los que estaban ahí. A Pedro lo acompañaban unos judíos de la circuncisión extremistas que decían: los gentiles no pueden recibir el evangelio, es para judíos nada más. Pero estaban en la casa de Cornelio, que era gentil. Entonces ellos se sorprendieron. Dijeron: caray, también para los gentiles es la promesa del Espíritu Santo. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, verso 47, respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se da cuenta que fueron bautizados primero por el Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua? ¿Qué quiere decir? Que no es una regla. O sea, son eventos, bautismos diferentes. ¿Por qué? Porque el bautismo, al igual que Simón el Mago, el bautismo en agua, ciertamente a nosotros nos pueden engañar. Sí, puede ser. Pero a Dios no se puede engañar. Tiene que buscar usted, porque a lo mejor puede pasar bajo el pensamiento de alguien: ya me bauticé y el hermano me bautizó, ya el hermano es responsable porque ya el hermano me bautizó. No, usted tiene que buscar la presencia de Dios. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, buscar presencia de Dios. ¿Cómo? Buscando la santidad, la santificación. Amén.
¿Alguien más? ¿Algo más? Un testimonio, hermano, que a mí me pasó aquí en la congregación. La función del Espíritu Santo, cuando lo primero que hace es redarguirte de pecado, según lo que dice la Escritura. Amén. Yo empecé a experimentar los cambios que dice la Escritura que le dan las funciones que le da el Espíritu Santo. Le viene el amor, la paz, donde el Señor le permite a usted comprender que lo único que vale la pena es tener pues esa intimidad entre usted y el Señor. Y aquí, por eso el hermano Fabián, cuando dice escudriñen la Escritura y no se dejen llevar por el hombre, cuando el hermano dice eso es muy interesante, porque ese tiempo yo estaba viviendo una intimidad muy profunda con el Señor, y vino un hermano pastor y predicó aquí y dijo, ninguno, esas fueron las palabras que él dijo, ninguno que esté bautizado puede recibir el Espíritu de Dios. Y yo sentía que me estaba volviendo loco. Dije, bueno, entonces, ¿qué es esto que yo estoy viviendo? Lo que está viviendo, lo que el hermano me está diciendo, está contradiciendo mi vida espiritual. Quiere decir que yo soy un ser inmundo, y la experiencia que yo estoy viviendo es algo que no me está ayudando en nada. Entonces el Señor me permitió llegar a lo que está leyendo el hermano. Y ahí es donde yo me doy cuenta que en verdad, por eso es muy importante leer la Escritura, porque la palabra de Dios es como un rompecabezas, se va armando y tiene su respaldo. Y esta es una parte de la Biblia donde nos afirma a nosotros que el Espíritu Santo no está puesto en un cierto tiempo. Se ha levantado doctrinas que sí dicen eso, que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Eso sí lo he escuchado yo. Amén. Ok, no sé cómo vamos hasta aquí, hermanos. O sea, conforme a la Escritura, por ejemplo, si decimos, por ejemplo en el caso del hermano Armando, o la hermana Sandra, dice, si el bautismo del Espíritu Santo se da cuando eres bautizado, ¿sí, hermano? ¿Sí lo cree así o no? Bueno, por ejemplo, entonces, ¿qué pasó en Hechos 10:45? Amén. Sí, cierto. Y es que es lo que les pasó en Hechos 10. Hechos 10, que en una predicación recibieron el Espíritu Santo. Cuando Pedro dice, ¿puede alguien impedir el agua para estos que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Que no es una regla. Entonces, ¿qué dice Hechos 2:38? Dice, en un tiempo después. Y como decimos, no estamos haciendo una regla. Por eso decía ahorita, Dios hace excepciones. Hace una cosa de una manera y después la hace de otra. En este caso, puede recibir el bautismo del Espíritu Santo antes, durante el bautismo o después del bautismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahorita el hermano dijo algo interesante. Muchos de nuestros hermanos se bautizaron sin ni siquiera saber que había Espíritu Santo. Fueron bautizados y le dijeron, ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿Ya están bautizados en el Espíritu? Pues nos bautizaron, ni siquiera habíamos oído de eso. Entonces son dos eventos totalmente diferentes, dos bautismos diferentes. Puede recibir el Espíritu Santo antes, durante o después. Lo importante es que lo reciba. Lo importante es que busquemos la santificación en el Señor. Amén. También, como de ese pastor, yo también, cuando él estaba predicando, por eso cuando alguien viene de fuera, unas veces amén, amén, amén a todo lo que están diciendo, sin saber que ahí lo pueden estar cambiando uno, y uno viene emocionado que amén y amén. Por eso nuestro amén es una seguridad que nosotros estamos bien convencidos de lo que se está hablando. Así es, cierto, hermano, buen punto. Y es que pasa, mire, por ejemplo, cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, me gusta mucho esa frase, porque me está diciendo
que Dios trabaja de muchas maneras. Es la multiforme gracia de Dios. Y Dios nos ha hecho a todos diferentes. Yo cuando veo a Taroshi digo, el Señor tenía sentido del humor. No te creas. O sea, cuando vemos que a Dios a todos nos hizo diferentes, hermano. Y el Señor ha establecido iglesias. Y les voy a confesar algo. En una ocasión ahí en Juárez, unos hermanos se fueron de la iglesia. Y al menos eso fue lo que dijeron. Hermanos, ¿por qué se van? No, es que sabe que allá en la iglesia que estamos visitando, ahí siempre cada culto pasan los niños, los jóvenes, los hermanos y las hermanas a cantar. Y nos gusta eso, hermano. Por eso nos vamos a mover para allá. Está bien. Está bien. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que a veces no nos gusta cómo se hace el culto en algún lugar. Y pues para eso hay otras iglesias. Está bien. Hay algo más que se me vino a la mente, Juan el Amén. Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Fíjese, cierto. Cuando llegó a visitarlo, ¡pum!, sintió la presencia del Señor y fue lleno en ese momento. Ya se le había profetizado a Zacarías. Amén. Entonces, hablamos de la multiforme. Dios se manifiesta de muchas maneras. El problema es que a veces queremos poner mandamientos ya muy personales o por experiencias. Por ejemplo, si yo un día tuve una experiencia muy bonita en el cerro, ahí en Chihuahua, con el Señor. Me gustaba ir al cerro, ver la ciudad y aprovechaba para leer y para orar. Tenía como 18, 19 años. Y no por eso voy a decirte, hermanos, tenemos que ir todos al cerro a orar porque ahí el Señor No podemos decir eso. O sea, Dios trabaja con cada uno de nosotros, trabaja de diferente manera. A lo mejor usted recibe el Espíritu Santo un día aquí a las 6 de la mañana. Otro hermano lo recibe en su casa leyendo. Amén. Primera de Corintios capítulo 12. Gloria al Señor. Verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjese, eso está tremendo. Porque ya nos da de entrada, nos da el apóstol Pablo que hay diversidad de dones. Porque al usar el plural en la palabra dones, que dones significa regalos, dádivas, o sea, ya nos está abriendo muchas posibilidades. Hay diversidad de dones. Fíjese, ahora que está mi hermano Saúl, que está estudiando pedagogía, o sea, para maestro, me gustó que la forma en que están educando, que están estudiando, es que les dijeron que, por ejemplo, antes, al menos cuando yo era niño, el que no sabía matemáticas era un burro. Todavía. Bueno, a lo mejor, ¿verdad? El que no sabía matemáticas, ¡pum! Pero después, con el estudio de las conductas de los niños, o sea, todo ha cambiado. Ahora se dieron cuenta de que todos somos inteligentes en diferentes áreas. Y antes se decía, no, si no sabe matemáticas, es un burro. Reprobado, porque no sabe matemáticas. Pero resulta que ese niño era un artista para dibujar, era excelente dibujante. Ahora se ha descubierto y ahora es la forma en que se enseña. Ahora se trata de buscar en qué es bueno el niño. Paz de Cristo, hermanos. Ahora se ha desarrollado diferente la forma de enseñanza a los niños y tratar de ponerlos a que estudien en lo que les gusta y lo que son buenos. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque es como Dios trabaja. Dios se ha manifestado de muchas maneras, de diferentes formas. Se manifiesta.
Se hace presente y todo con el propósito de hacer crecer a su iglesia. Por ejemplo, no lo voy a decir con ninguna malicia, Dios lo sabe, pero mi hermano Edwin tiene el don de evangelizar. Yo batallo mucho para hacer ese trabajo. Busco hacerlo en mi trabajo, en mi trabajo a mis compañeros yo les hablo del Señor, pero batallo para para algo que el hermano tiene una libertad tremenda. Paz de Cristo, hermano. O sea, somos diferentes y tenemos que aceptarnos con esas diferencias y no decir, por ejemplo, el hermano, no, si usted no va y predica conmigo a la calle o a la amarilla, usted se va a ir al infierno. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. No podemos hacer eso una doctrina. Mira, vamos a leer ahora sí el verso. Ya leímos el 1, ¿verdad? Verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya vimos que hay diversidad. Está usando el plural. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, el apóstol Pablo está dejando en claro, hermanos, la diversidad de dones que hay en el Señor. Que todos tenemos un regalo de Dios, un talento diferente el uno del otro. Para lo que yo no soy bueno, usted sí lo es. Por eso el Señor lo tiene ahí. Cuando usted está armando un rompecabezas y toma la pieza de la esquina, ahí tiene que ir en la esquina. Si la pone en otro lugar, descompone todo el rompecabezas. Cada pieza tiene que estar en su lugar. Paz de Cristo, hermanos. Cada pieza tiene que estar ahí en su lugar porque ahí funcionamos. Es ahí donde el Señor nos tiene con ese talento que el Señor nos dio. Porque tiene diversidad de dones, de regalos del Señor para nosotros. Y el propósito es la edificación de la iglesia. Eso es muy importante. Aún en los trabajos, es lo que están haciendo ahora a las personas cuando no les sirve en un área, los cambian de área hasta que los corren. encuentran su lugar. Si ya miran que no les sirve, los corren. Aún los trabajos están usando la táctica. Fíjese, hermano, cuando yo llegué a la iglesia, como a los 15 ya empecé a ir, a los 17. Ya cuando pues ya estaba yendo a la iglesia, los hermanos querían ponerme a hacer algo, porque pues andaba ahí involucrado, y dijeron, ¿qué, hermano? Pues, ¿quieres aprenderle a la guitarra? Y ahora agarré la guitarra, hermano. Y luego me decía, hermano, ¿sabes qué? Mejor agarra el bajo. Y agarré el bajo ahí todo. ¿Sabes qué? El teclado. Ese sí está fácil. Y al teclado y ahí todo, y no, para ni uno, hermanos. Hasta la fecha sigo buscando para qué soy bueno. Siempre, sí, o sea, se usó conmigo, o sea, el Señor fue trabajando, ¿verdad? ¿Para qué es bueno este? ¿Para qué? Los hermanos tuvieron visión, para algo tiene que servir este. Todavía no, hermano. Entonces por eso está pasando por aquí. A ver qué. O sea, todos tenemos un talento, somos buenos para algo. En algo somos, mande. Las hamburguesas, yo ya estoy agarrando el ministerio de las hamburguesas. Yo le dije al hermano que yo lo comparo con Lucas, porque lo investiga todo, para eso es bueno. Bueno, fuera. Pregúntele a Vicky. Entonces, el Señor tiene diversidad de dones para nosotros. No podemos decir que todos son predicadores, no. O que todos somos músicos, tampoco.
El asunto aquí es también que yo también debo saber para qué soy bueno, ¿verdad? Y trabajar y perfeccionarme en esa área. Dice el versículo 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué decía Pablo? Porque el que me ungió es Dios. El que nos unge es Dios. El que nos capacita es Dios. Y usa de diferente manera a quien Él quiere usar. Por ejemplo, si decimos, no, todos tenemos el don de sanidad. Todos, aquí vamos a empezar a predicar que el que no tenga el don de sanidad no es salvo. Entonces vamos a vaciar los hospitales, hermano. Nos meteríamos en un problema. O decir, todos vamos a tener el don de la profecía. ¿Qué es una profecía? Decir algo que todavía no se cumple. Órale, hermanos, todos tenemos que tener el don de profecía. ¿Podemos decir eso? No podemos. O decir, todos tenemos que hablar en lenguas, hermanos. Y el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu de Dios. De hecho, La misma escritura. me hicieron un comentario de eso a mí. Amén. Usted ha hablado en lenguas, me dijo un varón a mí. Y le dije, no, para serle sincero, no puedo mentir, nunca he hecho. Dice, usted tiene que hablar en lenguas. Dice, Dios se lo va a dar y tiene que hablar en lenguas, porque si no, usted no es sano. Amén. Entonces tiene uno que tener cuidado, porque sí le salen. Sí, lamentablemente Las lenguas en ciertos lugares son lenguas enseñadas. Por ejemplo, pues ya les he platicado algunas veces, también hermano, o sea, me sucedió. El hermano que él me decía, hermano, usted nomás diga aleluya muchas veces. Aleluya, 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 hasta que se le trabe la lengua. Eso fue lo que me dijo. Entonces, eso no es de parte de Dios. Cuando Dios lo da a la hora que Él quiere, al momento que Él quiere, y cuando Él quiere, hay un orden. Es que también aquí muchos veces se malentiende. Cuando dicen lenguas es los idiomas de todos los países. Sí. Como si nosotros hablamos La lengua español, de repente va a estar hablando en hebreo, pues ahí. Ahí sí, ya. Sí, es que aquí se confunde con lenguas Pero lengua de celestiales. Sí, mucha gente Muchos confunden Amén. eso que dice, Pero ¿cómo sería una lengua angelical o una lengua celestial? pues esa sería, nomás Dios las entiende. nomás Sí, ahorita vamos a revisar esas escrituras y vamos a aportar algo ahí. Ahorita lo que quiero que veamos, hermanos, es, por ejemplo, en Corintios 12:1 dice que hay diversidad de dones. Y entre todo lo que menciona ahí, como profecía, de sanidad, discernimiento de espíritus, ahí encontramos el género de lenguas, como está el de interpretación. Entonces, es una manifestación del Espíritu. Porque está diciendo la Escritura, 1 Corintios 12, sí fue primera, ¿verdad? Que hay diversidad de dones, hay diversidad. Hay diversidad de manifestaciones, pero todo es por el mismo Espíritu. Amén. Dice Efesios capítulo 4, verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios capítulo 4, verso 5. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hace tiempo, hermanos, yo les daba una ilustración que les decía, es que la iglesia es como una caja de herramientas. Una caja de herramientas, ¿qué tiene? ¿Tiene puros martillos? No. Todo sirve, todo tiene su función. Un martillo y, por ejemplo, un vernier. ¿Alguien conoce el vernier? El vernier es un aparato de medición precisa. Muy preciso es, hablamos de milésimas de milésimas. Que ese aparato cuando usted lo usa tiene que sacarlo de su estuche y manejarlo con mucha delicadeza, porque es una herramienta delicada y muy precisa. Y en la misma caja de herramientas tiene un marro. A veces hay que usar un marro. Y la iglesia así es como una caja de herramientas, que todo tiene su propósito. Todos somos diferentes. Nada más que de repente aquí hay quien agarra el martillo de cinta métrica. ¿Sí hay o no hay? Porque agarran el serrucho de martillo. No es para eso. O sea, si lo usa así, se puede dañar. O sea, todo tiene su función y es necesario para lo que es, donde el Señor lo tiene. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué pudiéramos agregar a esto, hermanos? Somos diferentes, tenemos capacidades diferentes. Y el propósito es ayudarnos a crecer. Edificándose en amor. Mire, por ahí ya ve que el Señor siempre tipifica a la iglesia como el cuerpo. Amén. Y por ahí investigando un poquito, estaba investigando a veces acerca de las vitaminas que necesita el cuerpo. Y no, hombre, hermano, era un listado tremendo, hermano, de lo que necesita el cuerpo para estar saludable. Y entre ellas, pues bueno, nada más apunté 13, que consideré como las más importantes. Por ejemplo, la vitamina A, C, D, E, K, vitamina B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico, que es la B9, ácido patoténico, B5, B7, y bueno, sigue la lista. Las vitaminas, póngame atención a esto, si quiere despiértese poquito. ¿Sí? Mire, las vitaminas se agrupan en dos categorías. Hay vitaminas que se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos del cuerpo. Esas vitaminas se absorben fácil por el cuerpo en la presencia de la grasa alimentaria. Hay otro tipo de vitaminas que no se almacenan en el cuerpo, las 9 vitaminas C y todas las vitaminas B, los excedentes
o los candidatos excesivas de estas vitaminas salen del cuerpo a través de los desechos del cuerpo, deben consumirse regularmente para evitar carencias de deficiencia en el organismo. Es decir, que si le falta una vitamina, pues se manifiesta en el cuerpo. Por ejemplo, si tiene mucho sueño, si le da sueño abundante, como en las predicaciones, a lo mejor le falta una vitamina, a lo mejor le falta una vitamina. O sea, la falta de vitamina se manifiesta en el cuerpo. Y a lo que voy es que necesita, así como la iglesia necesita de esos dones, de esos ministerios, el cuerpo también necesita, por eso el Señor lo tipificó con un cuerpo. El cuerpo no nomás necesita agua, necesita proteína, carbohidratos. La iglesia no nada más necesita hablar en lenguas. Necesita más cosas la iglesia. No puedo decir que la iglesia, no, usted tiene que hablar en lenguas para que sea salvo. No es lo que de hecho, no me quiero adelantar, pero Pablo no les dijo a los hermanos que tenían que hablar en lenguas. De hecho les dijo, mejor cállense, si no hay quien los interprete, mejor guarde silencio. Entonces, Pablo no le dio tanta importancia al hablar en lenguas, le dio importancia a que hubiera amor en la iglesia. A eso sí le dio importancia. Hay rencor, amén, ¿cierto? ¿De qué sirve? Amén. Vitamina A, ayuda, voy a leer algunas nada más, hermano. Vitamina A, ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos óseos y blandos. La vitamina A. La vitamina A. La vitamina A ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos óseos. Y traía las fotos de las vitaminas así bien suave, hermano, pero me falló la tecnología. Mantenimiento de dientes, tejidos óseos y blandos, membranas mucosas y la piel. O sea, ayuda a desechar mocos. La vitamina B6 también se denomina como prixodina. La vitamina B6 ayuda a la formación de glóbulos rojos o de la sangre y el mantenimiento y la función del cerebro. Si le anda fallando el cerebro, le falta B6. B6. No, está muy interesante, hermanos, y me gustó porque me ilustró mucho cuando el Señor tipifica a la iglesia con un cuerpo. O sea, el cuerpo necesita de muchas vitaminas. Amén, hermano. Ahora sabe por qué le digo el doctor Lucas. Por loco. O sea, me ayudó mucho a entender que el cuerpo necesita muchas vitaminas, no nada más de una. En alguna parte de mi vida a mí me decían que me faltaba ácido fólico. Decían, no, tu mamá no tomó ácido fólico. Y así el cuerpo de Cristo, la iglesia necesita de diferentes dones. No podemos enfocarnos como la predicación o la doctrina. No podemos siempre predicar lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque la iglesia necesita nutrirse de muchas vitaminas. Paz de Cristo, hermanos. Hay mucho de qué nutrirnos. Por ejemplo, la vitamina D también se conoce como la vitamina del sol, debido a que el cuerpo la produce luego de la exposición a la luz solar. De 10 a 15 minutos de exposición al sol 3 veces a la semana son suficientes para producir los requerimientos corporales de esta vitamina para la mayoría de las personas y en la mayoría de las latitudes. Es posible que las personas que no viven en lugares soleados no produzcan suficiente vitamina D. Es muy difícil obtener suficiente vitamina D únicamente de las fuentes de alimentación. Esta vitamina le ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Usted necesita el calcio para desarrollo normal y mantenimiento de dientes y huesos sanos. Asimismo, ayuda a mantener niveles sanguíneos apropiados de calcio y fósforo. ¿Se da cuenta? O sea, salir al sol nos da una vitamina que fortalece los huesos. Y mencionamos, o sea, todo eso nos hace falta. No podemos centrarnos únicamente en una doctrina. Vamos ahí a 1 de Corintios, capítulo 12.
verso 28. Amén. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que, ¿qué dice, hermanos? Don de lenguas. Se da cuenta que lo marca como una diferencia, algo diferente a los demás dones. Dice el verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Fíjese qué tremendo, porque todo el capítulo 12 habla de la diversidad de dones, y entre ellos está el hablar en lenguas. O sea, es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. No puedo volverlo una doctrina, porque no es un mandamiento que diga, tienes que hablar en lenguas. No lo es. Sí es un mandamiento tener el Espíritu Santo, ese sí lo es. Paz de Cristo, hermanos. Y ya teniendo el bautismo del Espíritu Santo, hay diversidad de dones, de talentos que el Señor da a su iglesia. Y luego el 31 me gusta porque dice, bueno, hay muchos dones, procúrenlos, procuren esos dones, pero yo les muestro uno más excelente. Y luego comienza a hablar del amor. Comienza todo el capítulo 13 a hablar del amor. Como que fíjese, 1 Corintios capítulo 12, hace una introducción el apóstol Pablo para hablar de la diversidad de dones espirituales. Y luego como que de repente dice, pero hay algo mejor que esto, el amor. Y luego todo el capítulo 13 habla del amor, y luego ya en el capítulo 14 vuelve a retomar el tema del don de lenguas. Y en resumidas cuentas, lo que les dice en el capítulo 14 es que no hagan desorden en la iglesia. Y si no hay quien interprete lo que usted está diciendo en lengua desconocida, mejor guarde silencio. O sea, si fuera una manifestación, si fuera la única manifestación del Espíritu Santo y necesaria para la salvación, ¿usted cree que Pablo diría eso? ¿Usted cree que Pablo hubiera dicho, mejor guarda silencio? De hecho, Pablo decía, yo prefiero venir y hablar 5 palabras que me entiendan a 10,000 en lengua desconocida. Prefiero hablar 5 palabras entendidas. Lamentablemente esto se ha hecho una doctrina. Invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a terminar. Yo creo, hermanos, es algo que yo creo, que dice la Escritura que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde ahí comenzó algo diferente para la iglesia, como lo ha sido hasta hoy. Y creo que el hablar en lenguas, como decía el hermano Jera ahorita, en la palabra lenguas, que es 1 Corintios 14, para la palabra lengua, es una palabra del griego que es glosa. Y fíjese lo que significa esa palabra. Esa palabra, la palabra lengua, refiere de una lengua o dialecto específico hablado por un pueblo en particular. También la palabra se usa para designar al pueblo una determinada lengua, tribu, por ejemplo, de tribu, lengua o pueblo. ¿Qué quiere decir? Que cuando, en el griego, en el idioma original que se escribió, no habla de algún lenguaje desconocido, no, habla de idiomas. La palabra significa idiomas. No habla de algo sobrenatural. Este versículo, ¿y por qué se daba eso? ¿Por qué era tan necesario?
Bueno, porque no tenían Biblia, mucho menos traducidas. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés? Mira, vamos a leerlo. Amén, cierto, hermano, hablaron idiomas que eran entendibles por todos los que estaban ahí. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban, o sea, no hablaron lenguas angelicales ni sobrenaturales, estaban hablando idiomas. Y estaban atónitos, sorprendidos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que había en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigilia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, o sea, sorprendidos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. El hablar en lenguas para mí tuvo su razón, tuvo su propósito, porque no era la predicación del evangelio oral. No había Biblias como hoy las conocemos. Y cuando el Señor les dijo, vayan y prediquen a todas, ¿cómo iban a predicar si ni siquiera no había Biblias traducidas? Ellos iban a comenzar la obra. Entonces la manifestación del Espíritu para ese tiempo fue que ellos empezaron a dominar lenguas, diferentes idiomas, para predicar el Evangelio a donde Dios los mandara. Paz de Cristo, hermanos. Vamos a terminar ahí en Mateo capítulo 15. Si quiere, tome su lugar, hermanos. Ya nos vamos, pero para que se distraiga su cuerpo un poquito. Mateo capítulo 15. En estos versículos, hermanos, el Señor exhorta a los fariseos porque querían meter, habían metido al pueblo de Israel una tradición que era el lavarse las manos. Dice el versículo ¿dónde está? Oh, sí, verso 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Fíjese, o sea, ellos mismos, ahora sí que como dicen, nada, por tus propias palabras te juzgo. Tradiciones de ancianos. Esta tradición, aunque basada en la Torá, en la ley, en Deuteronomio, Levítico, daba leyes Dios al pueblo de que se tenían que lavar las manos. Y después nació algo que se conoce, no sé si ha escuchado el término, el Talmud. ¿Alguien ha escuchado el Talmud? El Talmud, hermanos, no es otra cosa sino una revisión de eruditos judíos del Antiguo Testamento. Y ellos le hicieron anotaciones a los textos y aportaciones. Y entre ellos había un ritual para lavarse las manos.
Algo muy, y desde ahí venía que se lavaban las manos, no tanto por higiene, sino por tradición, y hacían una ceremonia que tienes que poner las manos así, y lavártelas 7 veces, y cosas de esas. Entonces llegaron a Jesús y le dijeron, ay, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y a lo que quiero llegar, hermanos, es que a veces, si no nos ponemos nosotros alerta y no tenemos cuidado, se empiezan a meter tradiciones a la iglesia. Y tradiciones, por ejemplo, no me quiero meter en problemas con el hermano Fabián. Dice, pero por ejemplo, o sea, está muy bien que los músicos oran antes de tocar, un ejemplo. Oran antes de tocar. Está bien, está muy bien. Pero de ahí hacerlo una tradición, o sea, estoy seguro, híjole, ya me metí en más problemas, que muchos de los que se sientan aquí, se inclinan aquí a orar, a veces no oran. Porque qué raro que en cuanto está listo, ¡pum!, se levantan y ya están listos para tocar. O sea, se pierde la esencia de lo que es. Y se convierte en una tradición. No puedo tocar si no oro. O sea, no es eso. O sea, la intención es que tengas santidad y preparación para lo que vas a hacer. O sea, sí me explico lo que quise decir. O sea, pierde el sentido. Como venir a orar sábados y domingos es muy bueno. Pero si venimos para que nos vea el hermano que venimos, o por cualquier otra cosa, menos por las... O sea, a veces se cae en una tradición. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Buscar eso, la intimidad con el Señor. Buscar la motivación correcta. Si lo haces, ¿por qué lo haces? Que sea la motivación correcta. El Señor tuvo que reprender a sus discípulos porque estaban enseñando tradiciones de hombres como si fueran mandamientos de Dios. A su nombre, hermanos. Mire, leemos ya nada más el versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. A su nombre, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanos. Después continuamos comentando algunas otras cosas que son también importantes. Y deseos que Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde y ánimo siempre sirviendo al Señor.